Escucha esta historia impresionante, la historia de un árabe nacido en Israel, en la ciudad de Lod, que pasa una historia muy difícil a nivel familiar, en su familia árabe, y termina convertido al judaísmo en Israel, pasando por Gaza durante unos años. Escucha, impresionante. Ahora empiezo a nivel personal. Yo estudié en una yeshiva, en un centro de estudios judaicos, estudié Torá en la ciudad de Jerusalén. Ahí vi una persona que no recuerdo haber hablado con él, estudiando Torá como cualquier otro estudiante. Resultó ser que una vez veo una entrevista en la cual este muchacho, este chico, es entrevistado. ¿Y quién resultó ser? Resultó ser un personaje increíble, un árabe, nacido como un árabe promedio en Israel, viviendo cosas horripilantes que él contó, algunas cosas contó en la entrevista. Yo, perdona, por tu sensibilidad prefiero no detallar, no decir, también por si hay niños escuchando, pero que sepas cosas muy, muy difíciles. Y él, por tener una personalidad de hacer preguntas y decir lo que piensa, sufrió mucho, cosas muy difíciles, muy horrendas, y es expulsado de su casa, lo echan de su casa y lo envían a Gaza. En Gaza estudia varios años el Corán, el Islam, en una mezquita, así. Ahora, en esa mezquita, ese periodo también cuenta cosas horripilantes, horrendas que le pasaron. También era como una especie de oveja negra en la mezquita, alguien obviamente brillante a nivel intelectual, muy inteligente, que hacía preguntas que obviamente no eran bien aceptadas por los líderes de esta mezquita, y obviamente castigos y cosas horrendas. Horrible, una situación horrible. ¿Y qué escuchaba? Odio. Odio a los judíos y odio a todo hereje. ¿Qué significa hereje? Cualquier persona o grupo de personas que están contra el Islam. ¿Qué significa? Si tú eres de orientación política de izquierda, tú eres un hereje, por lo tanto, estás en la lista de ser eliminado por este grupo islamista extremo. Ese es su objetivo, eliminar a todo hereje y conquistar al mundo. Y que el mundo sea islamista según como ellos opinan. Ahora, entre paréntesis, te cuento que en el Islam hay muchísimas discusiones quién es el islamista verdadero. Como ves, hay sunitas, chiitas, es decir, por ejemplo, hay varias corrientes del Islam que están en contra y se pueden pelear de forma muy, muy violenta. Por lo tanto, que sepas que también a nivel interno en el Islam, el que supuestamente tiene la verdad, de lo que ellos opinan la verdad, también van en contra de todo hereje que no opina como ellos. Pero en su lista de prioridades están primero los judíos y luego siguen seguramente los católicos y cualquier tipo de religión hereje que no va como el Islam, y cualquier tipo de grupo social, sean izquierdistas o sean de derecha. Si tú eres de derecha a nivel político también y no eres islamista, estás en su lista de ser eliminado y aniquilado en forma muy violenta por ellos. Que sepas que esta lucha, esta guerra que está pasando aquí en Israel es una guerra mundial de ideas. El Islam quiere conquistar el mundo, que el mundo, como dijimos, sea islamista. Y básicamente todo hereje está en la lista, según una lista de prioridades, ser eliminado y aniquilado en forma brutal y bárbara, de forma de barbarie. Es decir, como vimos, lo que lamentablemente, con un dolor muy fuerte lo que pasó en Israel, no es una historia aislada. Ellos deciden que todo hereje tiene que pasar por el aniquilamiento y la eliminación. Que sepamos eso. Y él eso es lo que percibió, escuchó y vivenció en esa mezquita. Y también otra cosa que contó en las entrevistas, si hay niños, niñas, mejor que esta parte no la escuchen. De cualquier forma voy a tratar de no entrar en muchísimos detalles, pero son cosas difíciles de escuchar. El tema de la muerte. Él vivió que el islamismo extremo en el que él vivía hacía exaltación de la muerte. Básicamente el sueño
de muchísimos niños árabes en el contexto que él vivía en Gaza era ser básicamente un terrorista. Terrorista de aniquilar personas en nombre del Islam. Básicamente morir en nombre del Islam y hacer cosas horrendas. Ese es como el sueño de un niño promedio. Obviamente acá no estamos hablando de generalizaciones, no estamos hablando de que toda persona es así, pero básicamente a nivel cultural es algo promedio, no es algo excepcional. Eso es muy importante saber. No es algo excepcional. Y muchas madres promueven esto, muchos padres promueven esto. No es algo que un niño, un adolescente revolucionario quiere ser terrorista, sino es algo cultural, muy arraigado en la cultura árabe, en la cual ser terrorista, yihad, o sea, básicamente con los nombres que ellos le ponen, eso es algo muy, muy, muy bien aceptado a nivel cultural y social. No es excepcional, es la norma. Obviamente, en toda norma hay excepciones. Y hay gente buena, hay gente que quiere el bien, por supuesto. Pero que sepamos que es la norma. Y eso él lo cuenta como un árabe que salió de ese lugar. Él vivió como un árabe, como la norma. Básicamente él estuvo en una especie de élite en el mundo árabe, en la cual era una élite que estudiaba el Islam. Pero él desde adentro, obviamente, vivenció cuál era la realidad árabe, lo que lo rodeaba. Y el odio a los judíos, y las cosas horrendas contra los judíos, y los judíos que eran que Dios no lo permita, lo peor, y que eso lo vivenció, y así lo vivenció. Ahora, hicieron una cosa muy horrenda. Una de las acciones por el tema de la exaltación de la muerte y morir en honor del Islam y todo lo que ellos dicen, los llevaron a un cementerio, abrieron tumbas y los metieron adentro de la tumba. Cuenta en una entrevista que tuvo un post-trauma del olor y de toda esa experiencia tan horripilante que vivió. De sacarse esa experiencia tan horripilante, tuvo un post-trauma años y años y años sufriendo esto. Y eso era la norma. También contó que 2 compañeros de él, los líderes en esa mezquita, por dudar de la ética de esto, no quiero contar a nivel de detalle, opinaban que no iban según la regla. Si hay niños y niñas, por favor, aléjense. Los decapitaron frente a él. Les cortaron la cabeza. Perdonen. Pero hay que decir las cosas. Hay que saber con quién estamos luchando. Que la lucha de Israel es una lucha entre la luz y la oscuridad. Es muy difícil de escuchar. Él con sus propios ojos vio a los cuerpos moviéndose sin cabeza. Y eso es algo, es la norma, no es excepcional. Básicamente el que no va según el camino del Islam, según como ellos entienden, es un hereje, por lo tanto tiene que ser eliminado. Y eso él lo vivenció y lo cuenta. Lo cuenta en Israel, luego de haber hecho el ejército israelí. Pero antes de esto, te voy a contar un poco algunas estaciones en su vida, que es impresionante. Escucha. Él vive varios años, si recuerdo bien, 6 años y medio en la mezquita, si recuerdo bien. Y una vez tuvo un shock. ¿Cuál fue el shock? Soldados israelíes entran en la mezquita por una revisación a ver si habían terroristas, y él que había escuchado de los israelíes cosas horrendas. El judío cosas horripilantes de los judíos. ¿Y qué vio? Soldados sensibles que entraron en forma, en hebreo se dice betzura adina, en una forma sensible, sin espantar a los estudiantes. Un soldado, uno de ellos, por lo menos lo que recuerdo, lo miró y lo sonrió, le dijo buen día, lo saludó, buen día, y quedó anonadado, no entendía, dijo, él pensaba que eran demonios los judíos, los israelíes, y de repente soldados israelíes del ejército de defensa israelí entran a una mezquita que él sabe en su fuero íntimo que hablan de los judíos,
y quizás seguramente ahí habían terroristas o armas en esa mezquita, probablemente, y vio que eran personas buenas, que los trataban bien. Esto fue un shock, como que Dios le abrió los ojos. En un momento, él decide escaparse de esta mezquita y llegar a Israel. Recuerden que él era israelí. Él nació en Lod, la ciudad de Lod, que es una ciudad israelí, que hay árabes en la ciudad de Lod, ciudadanos israelíes en Lod. Ahora, él llega a Israel como árabe, obviamente, me imagino, como un escapado de Gaza, sale de Gaza escapado, se escapa, y llega a Israel. Y si recuerdo bien, llega a la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Y de repente, buscando trabajo, se encuentra a ángeles en su camino. Judíos que obviamente el acento árabe seguramente lo notaban y no le preguntaron, ¿tú eres árabe, eres judío? Le dieron trabajo y lo trataban bien y una familia judía como que lo adoptó, lo ayudó. No me acuerdo detalles de la entrevista, no quiero decir cosas que no son 100% certeras, pero a nivel de clima, se sintió anonadado luego de este soldado israelí que fue tan bueno con él. Y luego en Eilat, gente tan buena que no le preguntaba que le muestre su cédula de identidad, árabe, judío, no. Eran buenos, le dieron comida, le dieron trabajo. Esto para él fue un shock. Tuvo diferentes estaciones en su vida hasta que decidió estudiar Torá. Y empezó a estudiar Torá, la Biblia, y de repente decidió convertirse al judaísmo. Entendió que vivió una vida de oscuridad, de oscurantismo y de mentiras. Le habían llenado la cabeza del corazón de cosas horripilantes de los judíos y de los israelíes que vivenció a nivel personal todo lo opuesto. Y yo puedo decirlo también. Yo vivo en Israel y yo sé lo que queremos. Nosotros queremos al mundo entero. Y nosotros no queremos guerras. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios con mucha alegría y que queremos que el mundo sea feliz y haya paz y que todo el mundo festejemos a la mamlajá de Hashem, si es en hebreo, al reinado de Dios en este mundo, que hagamos nuestra misión en el mundo, que todas las naciones sean felices, todavía más que en los tiempos del rey Salomón, que las naciones venían y traían ofrendas, había paz en el mundo y había abundancia espiritual, abundancia material, había armonía. Y más que esto queremos. Queremos que Mesías, el hijo de David, el rey David, venga. Y que una de las señales del Mesías es cuando todo el pueblo de Israel, que Dios quiera que estemos en Israel. Eso es una de las señales que el Mesías es el rey Mesías, Melech HaMashiach dice en hebreo, que es el que trae a todos los exiliados a la tierra de Israel. Por lo tanto, todavía no llegó, pero si Dios quiere va a llegar pronto y va a ayudar a todos los judíos y judías a volver a la tierra de Israel. Y también está escrito que es un rey que lucha las guerras de Dios para que haya paz en el mundo, lucha contra la oscuridad, como lo que está pasando ahora, que esta es una lucha entre la luz y la bondad, contra la oscuridad y la maldad. Es una lucha mundial, una lucha de ideas. Una lucha de ideas. Cuentan que las guerras de Gog y Magog, de los finales de los tiempos, una de las opiniones es que es una lucha de ideas. Gog y Magog. En hebreo se dice hegionot. Hegionot es como pensamientos. Una lucha entre ideas, pensamientos, ideales. Y que sepamos que aquí hay una lucha muy clara de ideales. ¿Qué es lo que prevalece en el mundo? Si la bondad y el bien, o que Dios nos permita lo opuesto. Así que ahora tienes la opción, Dios te regala la opción de elegir el bien, de elegir la vida. Así como él, este chico árabe, que decidió por el bien, porque Dios le abrió los ojos, le dio el mérito de ver la verdad, así tú y cada uno de nosotros tienes el mérito de elegir el bien, elegir por la paz, elegir por el pueblo de Israel, por la tierra de Israel, por el Estado de Israel, por el ejército de Israel, que lo que queremos es solamente que le vaya bien al mundo, que haya solo cosas buenas, que hagamos tikkun olam, la corrección del mundo, que hagamos nuestra misión en el mundo. Nosotros somos el pueblo de Dios, que venimos a iluminar el mundo con la Torá y con el mensaje que Dios nos regala para regalárselos a ustedes, a las naciones y obviamente, si eres judío o judía,
Tú eres como yo, que vienes a darle luz al mundo, y si eres de las naciones del mundo, vienes a darle luz al mundo desde tu lugar, cada uno según su lugar, su misión en la vida. Tienes que saber, tú como judío, judía, si haces la voluntad de Dios, puedes llegar a niveles espirituales impresionantes. Y si eres de las naciones del mundo, no eres judío o judía, si te conviertes en un Hasidu Mota Olam, se le llama, eres un justo entre las naciones. ¿Qué significa? Eres una persona que no eres judía, pero haces la voluntad de Dios, cumples las 7 leyes de Noé, que son leyes muy claras y muy fáciles de entender. Si haces eso, puedes llegar a niveles espirituales impresionantes, impresionantes. No hay que convertirse al judaísmo, no es obligación. Obviamente la Neshama, en hebreo se dice Neshama, alma. El alma que está destinada a convertirse al judaísmo se va a convertir. Es un alma destinada a convertirse. Pero que sepamos que, así como sabemos, el judaísmo no somos proselitistas, nosotros no venimos a convertir a nadie. Nosotros venimos a dar luz al mundo y ayudar a cada persona, sea judía o no judía, a hacer su misión, a hacer la voluntad de Dios en este mundo con alegría, buen corazón, queriendo el bien, haciendo el bien, rompiendo nuestro egoísmo y siendo altruistas. Ve'avta l'rajaka moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, haciendo el bien, queriendo el bien. Que tengamos el mérito de que Dios nos abra los ojos, nos abra los corazones, que elijamos el bien, que queramos el bien, y que Dios nos dé el mérito de hacer el bien, hacer su voluntad, de Dios nuestro Creador, el Todopoderoso, con mucha alegría y buen corazón, muchas y muchas bendiciones, dulces bendiciones y éxitos a nivel material y a nivel espiritual.